a exponer sobre el defecto septal auriculoventricular. La asesora del tema es la doctora Rosario Becerra. En cuanto a la definición, los defectos del tabique del septo aurículo-ventricular van a ser todos aquellos que haya una falla en el desarrollo embriológico de los cojinetes endocárdicos. Por eso esta cardiopatía también lleva el nombre de defectos en los cojinetes endocárdicos o defectos en el canal aurículo-ventricular. Y van a conformar aquellas alteraciones en la formación de las válvulas auriculoventriculares, del septum interauricular y del septum interventricular. En cuanto a la epidemiología, refieren que este canal auriculoventricular forma parte entre el 4 al 5% de las cardiopatías congénitas, con una incidencia de 0.19 cada 1.000 recién nacidos vivos, y que hasta el 18% de esta cardiopatía puede ser detectada por ecografía fetal. Si bien es cierto, no existe una clara predisposición de género en esta cardiopatía, muchas de las literaturas refieren que hay ligera predisposición en mujeres versus que en hombres. Y también es importante saber que hay factores maternos asociados como la diabetes pregestacional, la diabetes gestacional, la obesidad y el uso de ácido retinoico. Esta cardiopatía, al igual que muchas otras, también está relacionada con síndromes genéticos. La principal va a ser el síndrome de Down. El 45 al 50% van a presentar canal AB de estos síndromes de Down, y de estos el 75% va a ser un canal AB completo. Ya se ha estudiado que existen genes involucrados, como los que se menciona aquí, el COLA1, el COLA6A2, el CREL-D1, el GAT5, que son genes involucrados en el síndrome de Down que favorecen el desarrollo de esta cardiopatía. Como vamos a ver más adelante, también existe asociación entre canal AB y tetralogía de Fallot, y se ha visto que los pacientes con síndrome de Down son los que presentan en mayor proporción esta asociación. Otros síndromes genéticos también van a ser el Ellis-Van Creveld, donde va a haber un atrio común, el síndrome de Church, el síndrome de Noonan, la asociación Bacter, el síndrome de Holt-Oram, donde también se caracteriza la CIA, y el síndrome de Smith-Lemli-Opitz. Es importante también saber que los pacientes con síndrome de Down de raza negra van a tener mayor incidencia de canal AB que los pacientes con síndrome de Down de raza blanca. Otras anomalías frecuentes que no necesariamente van a ser sindrómicas van a ser la heterotaxia en ambas variedades. En la variedad asplenia se ha visto que hay un canal AB completo en un 90%, y en la variedad poliesplenia un canal AB parcial que se puede presentar entre un 60 a 70%. Puede estar también asociado a otros defectos cardíacos en el 8%. Puede haber también un canal AB completo asociado a una doble salida del ventrículo derecho en un 5%, un doble orificio en la valva izquierda también. Pueden presentarse músculos papilares únicos, o los pacientes con canal AB pueden presentar anormalidades en otros órganos hasta en un 75% de los casos. Para comprender un poco la formación de este canal, de esta cardiopatía, es importante recordar la embriología. Entonces, debemos recordar que en el tubo cardíaco primitivo va a existir el conducto o el canal auriculoventricular, que al inicio va a comunicar la aurícula primitiva con el ventrículo primitivo. Pero ya para final de la cuarta semana van a aparecer las almohadillas endocárdicas, que van a ser 4 y que van a estar formadas de tejido mesenquimal. Va a ser una a cada lado, derecha e izquierda, una en el borde dorsal, que va a ser la almohadilla superior, y una en el borde ventral, que va a ser la almohadilla inferior. Entonces, como sabemos, al inicio este conducto auriculoventricular solamente va a permitir el acceso al ventrículo izquierdo primitivo. Y como se ve en esta imagen, este ventrículo izquierdo primitivo va a estar comunicado con el bulbo arterial a través de este borde bulbo ventricular. Y a las finales de la quinta semana, este extremo posterior del borde bulboventricular se va a extender casi hacia la mitad de la base de la almohadilla endocárdica dorsal y se va a volver mucho prominente. Este movimiento va a generar que este conducto auriculoventricular
se haga, digamos, más plano y con dirección hacia la derecha. Y entonces aquí ya va a permitir que la sangre no solamente pase al ventrículo primitivo izquierdo, sino también al ventrículo primitivo derecho. Entonces, al final, estas almohadillas endocárdicas dorsales y ventrales van a seguir proyectándose hacia el centro de la cavidad hasta finalmente fusionarse y originar los dos orificios auriculoventriculares, el izquierdo y el derecho. Y finalmente, estos orificios también van a contribuir a la aceptación auricular en el septum primum y a la aceptación del ventrículo en la porción membranosa del septo de entrada y a la formación de las válvulas AB. En esta vista ya solamente ventricular, una vez que se han formado estos dos orificios auriculoventriculares y cada uno va hacia sus ventrículos, cada orificio auriculoventricular va a quedar circundado de proliferaciones de tejido mesenquimatoso, que también va a estar derivado de estas almohadillas endocárdicas. Entonces, como ya el flujo llega hacia estos ventrículos, este flujo va a ir adelgazando estas proliferaciones mesenquimales y que finalmente se van a convertir en tejido fibroso y formarán las válvulas AB, que van a permanecer todavía unidas a la pared ventricular a través de los cordones musculares. Como se ven aquí en la imagen, estas van a ser las válvulas AB y toda esta zona van a ser los cordones musculares. Finalmente, este tejido muscular va a degenerar y va a ser sustituido por un tejido conectivo denso. Entonces, al final se van a formar estas válvulas auriculoventriculares que van a estar unidas a los músculos papilares que se van a hacer trabéculas musculares gruesas por las cuerdas tendinosas. Entonces, es así como se van a formar las válvulas auriculoventriculares. En un corazón normal, del lado derecho se va a formar la válvula con tres valvas, que va a ser la válvula tricúspide, y del lado izquierdo se va a formar la válvula bicúspide o mitral. Y lo que pasa en el canal AB es que justamente, como ya se mencionó, que involucra no solamente la formación de los orificios auriculoventriculares ni las valvas AB, sino también forma parte de la formación de la parte apical del tabique interauricular en el ostium primum y de la porción membranosa del tabique de entrada del tabique de entrada interventricular. Entonces, al haber una alteración en esta formación de las almohadillas endocárdicas, justamente se van a formar todos estos defectos, que va a ser el canal auriculoventricular, un solo anillo y una sola válvula AB común, el CIA ostium primum y el CIB de entrada. Y es importante reconocer esta zona porque justamente en un corazón normal vamos a ver a la cruz del corazón, donde la zona vertical va a estar formada por ambos tabiques, el auricular y el ventricular, y la forma horizontal va a estar formada por las valvas AB. Entonces es así como la cruz del corazón se ve normalmente, pero en un canal AB se van a ver todos estos defectos. También se han descrito que estén involucrados algunos genes que pertenecen a la vía de los factores de crecimiento vascular endotelial, que estos están involucrados en la angiogénesis y en la embriogénesis del corazón, así como de estos genes en esta vía puede ser también el causante de esta cardiopatía. Es importante, como ya se mencionó, conocer bien la anatomía del canal AB. El canal AB va a tener una válvula AB común y esta válvula AB va a estar formada por 5 valvas. Una de ellas va a ser la valva puente posterior, que va a cubrir el septum de entrada, y si la comparamos con un corazón normal, esta valva puente posterior vendría a ser como la valva septal de la tricúspide y la mitad interior de la valva anterior de la mitral. Va a tener 2 valvas laterales, que van a ser las valvas posteriores de la tricúspide y de la mitral en un corazón normal, una valva anterior la valva anterior y la valva puente anterior, que vendría a ser en un corazón normal como la mitad superior de la valva anterior de la válvula mitral. Entonces es importante conocer la anatomía de esta valva y sobre todo que existe las valvas puentes que nos van a ayudar más adelante a poder clasificar a este canal.
Otra característica importante anatómica en este defecto es la inserción de las valvas en esta cardiopatía, ¿no? Como sabemos, en un corazón normal, la valva septal de la tricúspide normalmente va a estar insertada en un nivel más bajo que la valva anterior de la mitral. En cambio, en el canal AB, estas valvas se van a insertar al mismo nivel, a nivel de la cresta del septum interventricular, y esa también es una característica que hay que recordar en esta cardiopatía. En cuanto a los músculos papilares, normalmente estos músculos van a tener una posición oblicua anterior, inferior y postero superior, pero en el canal AB estos músculos papilares van a tener una rotación antihoraria y se van a localizar en supero inferior. Eso pasa en el ventrículo izquierdo, mientras que en el ventrículo derecho de un canal AB, estos músculos papilares sí pueden tener una posición habitual, que van a ser medial, anterior e inferior. Pero hay que tener en cuenta que el músculo papilar medial del ventrículo derecho sí puede ser variable y va a reflejar en todo caso la extensión de la valva puente superior en el ventrículo derecho. Debemos saber que también en el canal AB estos músculos papilares pueden ser pequeños, pueden fusionarse, pueden ser hipoplásticos, puede ser único o inclusive pueden estar ausentes. En cuanto a la localización de la válvula aórtica, esto también es importante conocerlo porque nos va a explicar una de las características también de este canal AB. En un corazón normal, la relación entre la válvula aórtica y la mitral y la válvula mitral y tricúspide debe cumplir ciertos criterios. Por ejemplo, en un corazón normal vamos a tener las válvulas auriculoventriculares, la izquierda, la mitral, y la derecha, la tricúspide, y cada uno con sus valvas, ¿cierto? Entre estas válvulas se va a encontrar el cuerpo fibroso central, que va a estar formado por el trígono derecho y el tabique membranoso. Y vamos a ver que aquí justamente se encuentra la relación mitroaórtica, que esta relación mitroaórtica va a estar definida como la continuidad entre la valva anterior de la mitral y la cúspide coronariana izquierda y la cúspide no coronariana de la válvula aórtica. Entonces, esta va a ser la zona de la relación mitroaórtica. Y finalmente, todas estas características permiten que la válvula aórtica se encuentre encajada entre estas dos. En cambio, en el canal auriculoventricular vamos a tener que en esta válvula AB común y sus 5 valvas, la característica es que va a haber un tejido de aposición entre la valva puente superior y la valva puente inferior, que va a ser las llamadas hendiduras. Otra característica en el canal AB común es que, bueno, solamente va a presentar un anillo, a veces, y van a presentar un orificio, a veces pueden ser dos. Y lo más importante es que como hay ausencia del tabique membranoso, del cuerpo fibroso central, como se ve aquí, por ejemplo, aquí vamos a ver el cuerpo fibroso, la membrana, el septum membranoso, en esta zona ya no vamos a ver eso. Entonces, eso va a ocasionar que el anillo mitral tenga un desplazamiento superior y anterior, o llamado también desencuñamiento, como vemos aquí. Aquí vemos a la aorta que está entre estas dos válvulas, pero aquí ya no la vemos así. Entonces, este desplazamiento anterior y superior genera que el tracto de salida del ventrículo izquierdo sea mucho más alargado de lo normal y el tracto de entrada sea más corto. Estas son piezas anatómicas donde, por ejemplo, aquí en el corazón normal sí vamos a ver, como ya se mencionó, que entre las válvulas auriculoventriculares la válvula aórtica va a estar encajada. En cambio aquí, en un canal AB con un orificio AB común, la válvula aórtica va a estar desplazada anterior y superior. Y esto va a ser una modificación geométrica en el ventrículo izquierdo, generando que la porción de salida del ventrículo izquierdo sea mucho más larga y la porción de entrada sea mucho más corta, cuando en el corazón normal están casi al mismo nivel. Y esto es lo que caracteriza, que ya vamos a ver más adelante en las imágenes, como esa imagen de cuello de ganso.
En cuanto a la conducción eléctrica, como sabemos en el corazón normal, el nodo aurículo-ventricular se va a encontrar en el triángulo de Koch y va a estar en la zona inferoposterior de la aurícula derecha, en la base de esta. En cambio, en el canal AB, este nodo aurículo-ventricular, por todas estas características que ya se mencionaron, va a estar desplazado en un sentido más posterior y el haz de His se va a encontrar a lo largo del borde inferior del septum interventricular. Y este trayecto inferior y que el hemifascículo izquierdo esté hipoplástico va a generar el eje característico que ya lo vamos a explicar más adelante en el electrocardiograma del canal AB. En cuanto a la fisiopatología, como sabemos, van a haber cortocircuitos importantes en esta cardiopatía, ya que involucra tanto el septum interauricular, el septum interventricular y también está dado por la regurgitación o la insuficiencia de la válvula auriculoventricular. Ahora, como va a haber un cortocircuito al inicio de izquierda a derecha en ambas cavidades, esto va a generar una sobrecarga de volumen en cavidades, en las cavidades derechas y por lo tanto va a haber un hiperflujo pulmonar dado por estas. Una vez que, bueno, toda la fisiopatología es así, ¿cierto? Hay un cortocircuito de izquierda a derecha en el septum interauricular, en el septum interventricular, y esto va a generar que finalmente haya mayor sobrecarga de volumen al ventrículo y mayor flujo pulmonar. Al inicio, los pacientes, mientras las presiones pulmonares estén todavía elevadas, probablemente no dé mucha sintomatología, pero una vez que estas disminuyen, van a empezar con la sintomatología. Y como sabemos, al ser una enfermedad con hiperflujo, esta va a generar que finalmente y a corto tiempo haya ya cambios a nivel de la vasculatura pulmonar. Condicionando un aumento en la resistencia al flujo pulmonar y por lo tanto que se vaya formando progresivamente la enfermedad vascular pulmonar, que finalmente esto si continúa con la misma, sin corregirse el defecto, al final las presiones pulmonares van a superar a las presiones sistémicas, va a haber un cambio en el cortocircuito, en lugar de ser de izquierda a derecha, pasaría a ser de derecha a izquierda y finalmente habrían los cambios ya anatómicos a nivel pulmonar y generarían el síndrome de diseminia. En cuanto a la clasificación, el canal AB va a tener 4 tipos. Se pueden dividir en el canal AB completo, que involucra una CIA tipo ostium primum, una CIB de entrada, un anillo auriculoventricular y una sola válvula auriculoventricular. También está el intermedio, que involucra una CIA ostium primum, una CIB de entrada, un anillo auriculoventricular y 2 orificios auriculoventriculares. Y estos dos orificios se van a generar por la fusión de las valvas puentes. El tercer tipo va a ser el transicional, donde va a haber una CIA tipo ostium primum, una CIB con una de entrada, pero va a ser restrictiva, puede ser por la posición de los músculos papilares, una restricción en esta CIB, una hendidura mitral, que ya se explicó porque va a ser por esa zona de aposición entre las valvas, y 2 orificios auriculoventriculares. Y la forma parcial, que va a presentar una CIA ostium primum, una hendidura mitral, un anillo valvular y 2 orificios auriculoventriculares. Empezaremos a hablar de los defectos del septum AB parciales. Las características de este defecto es que van a tener un anillo valvular izquierdo y derecho separados, como ya se explicó. Van a tener la CIA ostium primum, que se va a encontrar a nivel anterior e inferior a la fosa oval, y sus límites en la parte postero superior va a ser con el septum interauricular y en la región anteroinferior con la válvula AB. Las válvulas AB izquierda y derecha, como ya también se mencionó, van a estar insertadas al mismo nivel, ya que el anillo de la válvula AB izquierda está desplazada hacia el ápice ventricular,
va a existir la hendidura mitral que va a estar dirigida hacia la porción medial del septum interventricular y que eso también es característico en el canal AB porque también pueden existir hendiduras mitrales en otras cardiopatías, pero no están dirigidas siempre a la porción medial del septum. Y este tipo de canal AB puede estar asociado a otros defectos. En mayor frecuencia, como una CIA ostium secundum, un PCA, una vena cava superior izquierda que drena el seno coronario, y en menor proporción a estenosis pulmonar, estenosis tricuspidia, coartación de aorta, una conexión anómala de venas pulmonares o un corazón izquierdo o derecho hipoplásico. En cuanto al cuadro clínico, como esta no involucra, solamente prácticamente involucra una CIA en la niñez, si es que hay síntomas es porque hay mucho hiperflujo pulmonar, pero generalmente son asintomáticos y llegan así hasta a la adultez. En cuanto a la clínica, en este tipo de canal AB se puede presentar como taquimia o pobre ganancia ponderal, y esto va a ser por la regurgitación moderada o severa de la valva AB izquierda y por anomalías en la repercusión hemodinámica. Y generalmente se va a presentar, esta clínica se va a presentar más en CIA ostium primum que en CIA ostium secundum. En cuanto a la auscultación, se va a auscultar un soplo sistólico eyectivo en el borde esternal superior izquierdo que se va a irradiar a los campos pulmonares, que va a ser el reflejo del flujo a través de la válvula pulmonar. El segundo ruido va a estar desdoblado y fijo durante la respiración como en una CIA. Puede haber un soplo holosistólico y este va a ser debido a la regurgitación de la válvula AB izquierda y este también se puede escuchar en el vértice del corazón. Y puede haber un soplo diastólico de bajo tono que se ausculta en el borde esternal inferior izquierdo si es que este cortocircuito es grande o si también es mayor la insuficiencia de la válvula AB izquierda. En cuanto a la radiografía de tórax, podemos encontrar cardiomegalia de diferente magnitud, puede haber un lecho vascular prominente y puede haber crecimiento de cavidades, crecimiento de la aurícula derecha debido al flujo de la regurgitación de la válvula a la izquierda, que se dirige justamente a la aurícula derecha. En el electrocardiograma generalmente son ritmos sinusales si es que presentan una CIA ostium primum. Puede haber un bloqueo AB de primer grado que se presenta hasta en el 70% de los casos y como ya se mencionó por la disposición del nodo aurículo-ventricular en esta cardiopatía, el eje va a estar desviado hacia la izquierda. Este eje puede estar entre menos 30 a más 120, pero la mayoría lo describe entre menos 30 a menos 90 grados. Puede también existir un PR prolongado hasta en un 25% de los pacientes que hay que correlacionarlo con la edad y con la frecuencia cardíaca. Pueden haber cambios en la onda P, como ya se dijo, por la regurgitación a través de la válvula AB izquierda hacia la aurícula derecha y bueno, por el mismo defecto puede haber crecimiento de la aurícula derecha, de la aurícula izquierda o de ambas aurículas. Y a la aurícula derecha se van a ver con ondas P altas, la aurícula izquierda van a ser ondas P anchas o mitrales. En las derivaciones B1 y B2 se pueden observar el patrón RS-R' o RS-R', que van a dar, nos van a hablar sobre hipertrofia ventricular derecha y se va a presentar hasta en un 80% de los casos. Y un 10% de los casos también puede dar un patrón QR. Y por esta regurgitación de la valva AB izquierda también podemos encontrar signos de hipertrofia ventricular izquierda. En cuanto a la ecocardiografía, es el método diagnóstico para este tipo de cardiopatías. Vamos a utilizar el eco transtorácico bidimensional para delimitar la morfología de las válvulas AB. Si se quiere tener mayor información, sí se podría hacer una eco transesofágica. Como ya mencioné, la cruz del corazón va a ser un punto de referencia muy importante para poder describir y ver estas estructuras anatómicas. Y así como también nos va a servir esta ecografía para poder ver malformaciones en la válvula AB izquierda. En cuanto a las vistas, se va a utilizar el subcostal
4 cámaras para ver sobre todo el defecto del septum interauricular, que va a ser el ostium primum, el apical 4 cámaras para ver la cruz del corazón. También describe para ver el CIA, pero como sabemos no es la vista ideal para verla. Y también nos va a ayudar la paraesternal y el subcostal eje corto para ver la válvula AB izquierda, sobre todo la hendidura mitral, o que algunas veces presenta esta válvula AB izquierda una malformación que es un doble orificio, que va a ser dada por una presencia de una lengüeta de tejido que va a dividir esta valva en dos y así disminuye el área. Y en cuanto al postquirúrgico, este doble orificio puede predisponer a que haya una estenosis. Y también podemos ver si es que esta válvula AB izquierda puede tener una malformación como en paracaídas, ¿no? En esta imagen de aquí, este es un canal transicional. Aquí vamos a poder ver lo que es el reemplazo aneurismático, que también se describe en este tipo de canales, llamado tricuspid o bolsa tricuspidia, que aquí se da en la porción de entrada del septum interventricular. Esta podría sí dar un cortocircuito de izquierda a derecha, pero van a ser muy pequeños. Y generalmente a este nivel la fusión de las cuerdas tendinosas van a obstruir el flujo, entonces en realidad no va a dar mucha clínica. Y en la imagen de la derecha vamos a ver a través de la ecocardiografía en una 4 cámaras apical la imagen de un canal AB parcial. Aquí vamos a ver las válvulas AB derecha e izquierda que, como podemos ver, están insertadas al mismo nivel. Y aquí vamos a poder observar una CIA tipo ostium primum, pero como ya se mencionó, no es el corte ideal para poder ver estas malformaciones. Esta es una imagen también donde nos muestra en la vista subcostal la hendidura mitral en la valva anterior de la válvula izquierda. Y como ya mencionamos, esta se va a dirigir hacia la parte medial del septum interventricular. Y esta imagen es una imagen en una vista subcostal frontal donde se muestra el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Como ya se mencionó, por estos cambios anatómicos, este tracto de salida en esta cardiopatía es mucho más larga y da la apariencia de un cuello de ganso, por eso toma ese nombre. Aquí también es importante observar si hay algún tipo de obstrucción en este tracto de salida, sobre todo en los postquirúrgicos, que ya como más adelante vamos a mencionar. En esta imagen es una vista oblicua anterior izquierda subcostal, donde también nos va a ayudar para poder observar los defectos del septum interatrial. En esta imagen vamos a observar que este paciente no solamente presenta un ostium primum, sino también presenta un ostium secundum, ¿no? Y aquí, utilizando el Doppler color, esto nos va a ayudar para poder observar el flujo y la dirección del cortocircuito. En un canal, estos son ecocardios de un canal AB parcial. Como podemos observar, aquí vamos a ver que hay un defecto en el septum interatrial donde está evidentemente el ostium primum. Y en el video que está a la derecha, vamos a ver en la imagen también en una vista oblicua lateral subcostal, la imagen de la hendidura mitral dirigiéndose a... En esta imagen vamos a poder observar que hay también la hendidura bilateral que nos puede dar jet de insuficiencias, como se ve aquí en el ecodoppler, y se puede ver una CIB restrictiva. Y en esta imagen apical de 4 cámaras también nos va a ayudar para poder observar el flujo de insuficiencia de la válvula AB y en el lado izquierdo, como podemos ver aquí. En cuanto al canal AB transicional, esto es un ecocardio en apical 4 cámaras, donde es un paciente con un canal AB transicional. Se va a observar aquí la CIA tipo ostium primum, que es grande. Las cuerdas tendinosas van a estar fijas en la cresta del septum interventricular
y va a haber una dilatación severa de la aurícula derecha y del ventrículo derecho que va a ocasionar un desplazamiento del septum interauricular hacia la izquierda. En cuanto al cateterismo cardíaco y angiografía, en realidad este tipo de exámenes no se usa de manera rutinaria para el diagnóstico ni, bueno, para el tratamiento tampoco, ¿no? Sobre todo se va a utilizar en niños mayores donde ya se sospeche que haya enfermedad vascular pulmonar o donde se sospeche que hay alguna alteración o enfermedad coronaria. Aquí va a haber mayor saturación de oxígeno a nivel del CIA ostium primum porque el cortocircuito va a ser de izquierda a derecha. Y este cortocircuito de izquierda a derecha va a generar que haya un aumento hasta del 50% de la saturación. Aquí la presión del ventrículo derecho aún va a ser menor al 60% de la presión arterial sistémica y por eso que es inusual la elevación de las resistencias vasculares pulmonares. Y a través de la angiografía nuevamente se va a dibujar, se va a notar el tracto de salida del ventrículo izquierdo elongado con aspecto de cuello de ganso, como se ve aquí. Ahora, en cuanto a los defectos del septum AB, pero el canal AB completo, las características anatómicas de este es que van a presentar defectos septales grandes en el septum interauricular, que va a ser el CIA tipo ostium primum, y en el septum interventricular, que va a ser el CIB de entrada. La válvula AB común con las 5 valvas que ya se mencionaron, un anillo, y estas valvas van a estar insertadas al mismo nivel. Los músculos papilares también se van a encontrar en rotación antihoraria. Aquí vamos a tener que los dos músculos papilares izquierdos van a estar más juntos de lo que normalmente estarían. Y eso va a hacer que la valva lateral es más pequeña que la valva posterior de la mitral. El músculo papilar posterior va a estar más alejado del septum y el músculo papilar anterior va a estar más cerca del septum. Y esto va a condicionar que la valva puente anterior esté implantada más cerca al tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y también es importante aquí conocer la valva puente anterior y su relación con el septum interventricular, porque gracias a esto se va a poder clasificar a los canales AB de acuerdo a la clasificación de Rastelli. Estas son imágenes de piezas anatómicas aquí para poder observar y tener más en claro cómo es el defecto. Este es un corte oblicuo anterior derecho donde se va a ver un gran defecto septal aquí. Podemos ver en el lado derecho, visto desde el lado derecho. Esta es la misma pieza pero cortado y visto desde el lado izquierdo donde también se va a ver el defecto septal y se va a ver la valva común. En esta imagen de aquí es un corte, digamos, como viéndolo desde eje corto, donde se va a ver el canal de AB completo, donde vemos que la valva puente anterior está insertada justo en la cresta del septum interventricular, que eso ya se clasifica como rastelia, que ya lo vamos a explicar, y vamos a ver las 5 valvas de la válvula AB común. Y en la imagen de aquí es como si lo estuviéramos viendo en 4 cámaras, donde vemos también el defecto del septum interauricular, pero también vamos a ver la gran dilatación de la aurícula derecha y signos de hipertrofia del ventrículo derecho. El canal AB completo va a tener una clasificación que, como ya se mencionó, va a ser de acuerdo a la inserción de la valva puente posterior, de la valva puente anterior, perdón, hacia el septum interventricular. Entonces, Giancarlo Rastelli fue un cirujano italiano que siempre tenía mucha curiosidad en conocer cómo es la anatomía del canal AB porque al inicio no había muchos éxitos en la reparación quirúrgica. Entonces, al inicio de los 60, él estudió la morfología del canal AB. En el 67, él hizo una publicación de la clasificación y en el 68 publicó su experiencia quirúrgica de la reparación de este canal AB en 38 pacientes en la Clínica Mayo, que fue un estudio retrospectivo desde diciembre de 1955 hasta septiembre de 1967. Lo que él hizo es que, bueno, habiendo ya estudiado la anatomía del canal AB y utilizando su clasificación,
notó que hubo una disminución de la mortalidad al 20% entre 1964 y 1967, que fue en estos años donde él utilizó su clasificación. Entonces concluyeron que el reconocimiento de los 3 tipos anatómicos del canal AB da un mejor entendimiento para la reparación quirúrgica de este defecto. Así tenemos 3 tipos de clasificación del canal AB, el tipo A, el tipo B y el tipo C. El tipo A quiere decir que la valva puente anterior está insertada a lo largo del borde anterior o de la cresta del septum interventricular. Va a ser la más común, entre el 50 y el 70%, va a estar asociada al síndrome de Down y va a formar una comisura con la valva, anterior derecha. Debajo de esta pueden haber múltiples inserciones de cuerdas tendinosas en los músculos papilares medial o en el septum interventricular, y eso va a condicionar que no haya una C y B o que esta C y B sea muy pequeña y sea restrictiva. El tipo B es cuando la valva puente anterior va a estar insertada al músculo papilar o a la banda moderadora del ventrículo derecho. En la menos común se presenta entre 1 a 3% de los casos, y aquí las cuerdas tendinosas entre la valva puente anterior y el septum interventricular sí pueden generar una CIB. Aquí la valva puente anterior va a estar insertada, como ya dije, en el músculo papilar anómalo del ventrículo derecho y casi siempre se asocia con un canal AB desequilibrado con predominio derecho. Y el tipo C es que la valva puente anterior no está insertada en el septum interventricular y por eso se dice que está flotando. Aquí van a estar insertadas en los músculos papilares anteriores de la pared libre de cada ventrículo y por eso, como se observa en la imagen, aquí en esta zona en relación al septum interventricular no hay nada y se dice que está flotando. Se van a presentar en el 30% de los casos y puede estar asociada a heterotaxia visceral, tetralogía de Fallot, doble salida de ventrículo derecho o transposición de grandes vasos. Y como no hay nada en relación entre la valva puente y el septum interventricular, aquí sí se va a desarrollar una CIB. Hay otra clasificación que en realidad ya es ecocardiográfica y es en cuanto al balance. El balance quiere decir de cómo está esta valva AB común compartida por los ventrículos. Entonces, se va a decir que es un canal AB balanceado cuando la unión AB es compartida por ambos ventrículos equitativamente, y esta se presenta en el 90% de los casos del canal AB completo. Y bueno, aquí no va a haber predominancia ventricular, ¿no? Y el canal AB desbalanceado es cuando hay un ventrículo dominante y un ventrículo hipoplásico, porque la válvula AB común va a estar dirigida más hacia uno de estos ventrículos y el flujo sanguíneo también. Entonces, se va a presentar en el 10% de los casos de canal AB y 2/3 de estos van a ser canal AB desbalanceado con ventrículo derecho dominante. El ventrículo derecho dominante se puede asociar también a coartación de aorta severa, anomalías del arco aórtico y puede presentar un ventrículo izquierdo hipoplásico. Y cuando es un ventrículo izquierdo dominante, este puede estar relacionado con una estenosis o atresia de la válvula pulmonar y son los que están relacionados con el síndrome de Down. En cuanto a las manifestaciones clínicas, en el canal AB completo sí van a haber manifestaciones tempranas y estas van a ser debidas al hiperflujo pulmonar. Y como todas los síntomas, taquipnea, falla en el medro, lactancia entrecortada, infecciones respiratorias continuas. Al examen físico vamos a encontrar que hay un precordio hemodinámico, a la auscultación una acentuación del segundo ruido cardíaco porque va a haber mayor presión pulmonar por el hiperflujo pulmonar y podemos encontrar estos tipos de soplo. El soplo holosistólico que se va a auscultar en el borde inferior izquierdo esternal hasta el ápex y este soplo se va a dar por la regurgitación de la válvula AB. No sé si se escucha mucho porque no. Bueno.
Luego está el soplo eyectivo sistólico en crescendo y decrescendo que se va a encontrar en el borde superior izquierdo esternal y este se va a deber al mayor flujo pulmonar, como se escucha acá. Y también podemos encontrar un soplo mesodiastólico en el borde inferior izquierdo esternal y en el ápex, que va a ser por un aumento del flujo a través de la válvula AB. Ahora, hay que tener en cuenta que si estos pacientes al inicio pueden estar con estos síntomas de hiperflujo, pero si desarrollan tempranamente, digamos, la mejoría, debemos sospechar en una enfermedad vascular pulmonar prematura. Y esta también puede, no solamente por el hiperflujo, por los cortocircuitos, sino también puede estar dada por la regurgitación de la válvula AB. En cuanto, también es importante saber que esta enfermedad no solamente es una enfermedad al inicio acianótica, sino también se puede presentar con cianosis. ¿En qué casos? En en una tetralogía de Fallot, bueno, obviamente en un síndrome de Eisenmenger, en un drenaje venoso sistémico anormal o en el caso que haya un atrio común. En cuanto a la radiografía de tórax, aquí también va a haber cardiomegalia, va a haber crecimiento biauricular, va a haber crecimiento del tronco de la arteria pulmonar, esta va a ser prominente y un aumento de la vasculatura pulmonar. El crecimiento auricular derecho lo podemos notar porque va a haber mayor convexidad derecha y el crecimiento auricular izquierdo porque va a haber aplanamiento del borde izquierdo del corazón. En cuanto al electrocardiograma, van a ser similares al canal AB parcial. El PR puede ser prolongado, van a haber cambios en la onda P por el crecimiento de las aurículas, puede haber bloqueo AB de primer grado, bloqueo de rama derecha por sobrecarga de volumen del ventrículo derecho, el eje va a estar desviado hacia la izquierda y signos de hipertrofia ventricular derecha. Podrían presentarse también algunas arritmias como fibrilación auricular, flúter auricular, bradicardia o bloqueo AB completo, pero estos últimos son más en pacientes adultos que sobreviven, bueno, con este canal AB. Aquí, por ejemplo, tenemos el electro de un niño que tiene canal AB, donde vemos que el ritmo es sinusal, la frecuencia es de 150 y como ya se mencionó, el eje puede variar entre menos 30 menos 120, en este caso tiene menos 120. Vamos a ver signos de hipertrofia ventricular derecha y las ondas P acuminadas, que son las ondas P altas, que refieren sobre crecimiento auricular derecho. Aquí también es un EKG, bueno, lo saqué de un libro, donde muestra que el eje está hacia la izquierda en menos 90 grados y van a ver signos de hipertrofia ventricular derecha con Rs altas y en B1, B2 y S profundas en B5, B6. La ecocardiografía también es básica para hacer el diagnóstico en este tipo de canal. Aquí en el eje subcostal 4 cámaras vamos a poder ver la cruz del corazón, vamos a ver los defectos del septum auricular, del septum ventricular, las valvas AB, las cuerdas tendinosas y los músculos papilares. El Doppler Color nos va a ayudar para poder ver los sitios de cortocircuito, la severidad de la regurgitación de la válvula AB y también la conexión de las venas pulmonares porque a veces pueden estar fallidas. También nos tenemos que describir de manera precisa las valvas, sobre todo la valva puente anterior para que nos ayude a la clasificación. Y tenemos que ver que si hay un músculo papilar único en el ventrículo izquierdo, tenemos que saber que va a reducir el área y dificulta la reparación quirúrgica. Si existe un cortocircuito de izquierda a derecha, vamos a ver el crecimiento del ventrículo derecho y este puede hacer que el septum se desplace o haya un abombamiento hacia la izquierda y generar falsamente un ventrículo izquierdo, pero en realidad no es eso, sino es por el desplazamiento del septum hacia la izquierda. Y también es importante buscar la presencia de la persistencia del conducto arterioso porque se presenta hasta en el 44% de los casos.
Tenemos que en la vista subcostal eje largo, poniendo el transductor como a las 3 y en la oblicuo anterior izquierda, vamos a poder observar el defecto del septum interatrial, o sea, el ostium primum. Aquí vamos a tener que tomar los datos del tamaño, del cortocircuito y si está asociado a otros defectos tipo CIA, ostium secundum o los que ya se mencionó. En el subcostal eje corto y oblicuo anterior izquierda vamos a poder ver el tracto de salida del ventrículo izquierdo con la imagen característica del cuello de ganso y no solamente para ver esto, sino también para ver si hay algún tipo de obstrucción a nivel de este tracto de salida. A nivel subcostal, en el oblicuo anterior izquierdo, poniendo el transductor como a las 4 o 5, vamos a ver la válvula AB y evaluar el balance de los ventrículos para poder clasificarlo en balanceado o desbalanceado. Y en el subcostal eje corto, poniendo el transductor a las 6, también vamos a poder ver las anatomías de las valvas, el tamaño de la valva mural y la anatomía de los músculos papilares. En esta imagen vamos a ver es un corte subcostal oblicuo anterior izquierdo donde se va a apreciar una CIA grande y aquí ya poniéndole el Doppler color vamos a ver que hay la llegada de la vena cava superior y el cortocircuito que está de izquierda a derecha. Esta es otra imagen donde en la vista subcostal va a mostrar un defecto del septum auricular ostium primum, aquí, y las valvas puente de la valva común están unidas a la cresta del tabique interventricular como se mostró al inicio, ¿no? Permitiendo así que solamente haya una comunicación o un cortocircuito a nivel interatrial. Este es un video donde se va a mostrar el defecto del septum interauricular ostium primum. También es una vista subcostal oblicuo anterior izquierda y hoy no carga. Bueno, el video era para mostrar el defecto, pero no está cargando. ¿Me escuchan? Sí, Gaby. Es que se me apagó el PowerPoint. Es que por el video me parece. Pero, sí, lo voy a volver a poner. Se volvió a cortar el PowerPoint un ratito. Ya. También en la vista subcostal, como se mencionó, vamos a poder observar el tracto de salida del ventrículo izquierdo, donde se va a observar como aquí se ve la imagen en cuello de ganso. Esa es una vista en 2D de un subcostal eje largo.
también es una vista subcostal que lo llaman como face view, donde vamos a ver también la válvula AB común. Vemos que es la confluencia de las 5 válvulas. En la vista apical, 4 cámaras, vamos a ver la relación que hay de la válvula AB común con los defectos septales. Y también podemos utilizar el efecto Doppler para ver la insuficiencia de esta válvula AB. Haciendo un barrido antero-posterior vamos a poder visualizar los defectos septales y la unión de las puertas tendinosas en el septum ventricular. Y en 5 cámaras nuevamente podremos observar el tracto de salida del ventrículo izquierdo y si existe algún grado de obstrucción. Esta obstrucción que ya la he venido mencionando de este tracto de salida del ventrículo izquierdo puede estar dado por uniones de las cuerdas tendinosas al lado izquierdo del tabique, por una presencia de membrana subaórtica, hipertrofia septal, un músculo papilar anómalo o prominente, o una desviación anterior de la aorta, anillos fibrosos o el tejido valvular prolapsando hacia este tracto de salida del ventrículo derecho. Entonces, aquí en esta imagen podemos observar, es una imagen de 4 cámaras, donde vamos a poder observar el defecto ostium primum y el defecto del tabique interventricular, la C y B. Y con el Doppler vamos a poder ver el grado de regurgitación de la válvula AB común. Este video es un video de una ecocardiografía en 2D con una vista de 4 cámaras. Es un canal AB completo donde vamos a poder ver que solamente hay la presencia de una única válvula AB con un único anillo, el defecto del septum interatrial, el defecto del septum interventricular. Y aquí también podemos ver la inserción de la valva puente anterior hacia los músculos papilares. En la vista paraesternal del eje largo vamos a poder evaluar la insuficiencia de la válvula AB, la unión anómala de las cuerdas tendinosas o la presencia de alguna membrana subaórtica, como se ve en esta imagen. Esta imagen ya es un paciente en realidad postoperado de un canal AB, pero podemos observar que en la imagen 2D hay como una membrana que está señalada aquí, y si ponemos el Doppler color, vamos a poder ver la turbulencia que se genera a través de esta membrana. En el eje paraesternal corto también vamos a poder identificar los defectos del septum interventricular, las valvas puente anterior e inferior, los músculos papilares y la insuficiencia de la hendidura mitral. Esta es un plano paraesternal de eje corto donde se va a observar la comunicación interventricular a nivel, bueno, vamos a observar el C y B en esta vista, ¿cierto? Entonces vamos a observar que el C y B se encuentra a este nivel. Esta también es una imagen donde vamos a poder observar la hendidura mitral. Aquí las valvas van a estar dirigidas, la hendidura mitral va a estar dirigida hacia la parte medial del septum interventricular. En cuanto a los músculos papilares, esta es una imagen en 2D de un paraesternal eje corto, y vamos a poder ver la posición anómala de estos músculos papilares. Normalmente están situados como en hora 2 y 7, pero aquí vamos a ver que están situados juntos en la pared libre, y esta distancia interpapilar puede sugerir también el tamaño de la valva mural izquierda. En cuanto a los canal AB, si bien mencionan muchos que pueden observarse a través de la vista apical 4 cámaras, como, bueno, ya conversé con las doctoras, no siempre esta es la vista ideal, sino sería la vista subcostal oblicuo anterior, porque esta solamente me permite ver la parte más, digamos, la parte más anterior del septum, pero no me permite ver la parte posterior, que sí se ve en la vista subcostal. Entonces, no necesariamente aquí siempre podemos ver la inserción de las cuerdas de la valva puente anterior en el septum interventricular. Okay. Esta imagen igual muestra que las cuerdas
tendinosas de la valva puente anterior están insertadas, como se puede observar, en la cresta del septum ventricular. Entonces está clasificada como un canal AB Rastelli tipo A. Esta es una vista también de 4 cámaras viendo la clasificación Rastelli tipo C. Aquí podemos ver que la valva puente anterior tiene a las cuerdas tendinosas, están unidas a las paredes libres de los ventrículos y podemos observar que a nivel de la cresta interventricular no hay ningún músculo asociado. Entonces ahí también se puede observar la C y B. Digamos que esta cuerda está flotando y se clasifica como una C de Rastelli. En cuanto a... Perdón, Gaby, nada más antes de que avances. En el video anterior, lo que estás viendo, cuando tú haces un 4 cámaras a nivel de las válvulas atrioventriculares, lo que estás viendo es la porción posterior del septum, no es la porción anterior. Aquí lo que estás viendo es porción posterior del septum interventricular, y por el contrario, en el subcostal, como tienes la vista también incluso de la vía de salida del ventrículo derecho, lo que vas a estar viendo es una porción más anterior del septum. ¿Sí? Sí, y efectivamente, como tú lo dijiste, la vista ideal para hacer la clasificación del tipo de Rastelli es para ver las inserciones de la valva puente, es en el subcostal, porque a veces la definición te podrá ayudar muy bien para ver las inserciones aquí en el 4 cámaras, pero no siempre es el caso. Entonces, idealmente debemos hacer el face view, donde logres demostrar las inserciones de la valva puente anterior o superior hacia el septum interventricular. Sí, doctora. Gracias. Bueno. En la parte de ecocardiografía también existen diferentes índices que nos van a poder ayudar a clasificar a un canal AB como balanceado o desbalanceado, y dentro de los desbalanceados si hay predominio derecho o izquierdo, y esto también nos va a ayudar para poder decidir qué cirugía es la mejor para el paciente. Entonces, existen muchos índices, uno de ellos es el índice de Cohen. Este se mide en la vista subcostal sagital, que lo que va a medir es el área del ventrículo izquierdo sobre el área del ventrículo derecho. Y si esta proporción es menor a 0.67, se habla de un canal desbalanceado. Entonces, como ya mencioné, aquí tenemos que ver bien cuáles son estas medidas y de acuerdo a cada índice para poder escoger la cirugía que mejor le convenga a este paciente. Si tenemos un canal AB desbalanceado más un defecto del septum ventricular grande, lo más probable es que el paciente vaya a una fisiología univentricular. En la vista subcostal oblicua izquierda también se puede tomar el índice de la válvula AB modificada, que es modificada justamente de la anterior. En un artículo más adelante le voy a explicar más o menos cómo se ideó este índice, pero lo que quiere decir es que en lugar de tomar el área del ventrículo izquierdo sobre el derecho, aquí solamente se va a tomar el área de la válvula AB izquierda sobre el área total de la válvula AB. Entonces, si se tiene un resultado entre 0.4 y 0.6, se habla que es un canal balanceado. Si este resultado es menor a 0.4, es un canal desbalanceado con ventrículo derecho dominante. Y si este resultado es mayor a 0.6, es un ventrículo izquierdo, es un canal AB desbalanceado con ventrículo izquierdo dominante. Otro índice va a ser el índice de entrada del ventrículo izquierdo, que también voy a explicar más adelante cómo se formó. Esto, ¿qué es lo que va a hacer? Va a medir el anillo secundario, que ya lo voy a explicar, sobre el anillo primario izquierdo. Y aquí demostraron que si es menos de 0.55, el paciente es candidato para una cirugía univentricular. Y si es mayor a 0.55, el paciente es candidato para una cirugía biventricular. Otro índice va a ser tomado en la vista apical 4 cámaras, que va a ser el ángulo del flujo de entrada del canal. Entonces, vamos a medir aquí el ángulo del flujo de entrada del ventrículo derecho sobre el ángulo del flujo de entrada del ventrículo izquierdo. Esto se hace en sístole, en apical 4 cámaras. Y entonces, este ángulo
se va a formar desde la cresta del tabique ventricular hasta cada punto de la articulación de la válvula AB, como podemos observar aquí. Se inicia en la cresta y se va hacia los puntos de articulación de la válvula. Entonces, midiendo este ángulo, nosotros podemos saber si se trata de un canal balanceado o de un canal desbalanceado y si puede ir o no a reparación univentricular. Se dice que si el ángulo es obtuso, es un canal AB balanceado, y si el ángulo es agudo, es un canal AB desbalanceado. Hubo un estudio que fue un estudio en el Centro Médico de la Universidad de Stanford en Estados Unidos en el 2016, donde se estudió la relación de este ángulo del flujo de entrada en sístole y se observó que efectivamente existe una correlación negativa entre el tamaño del defecto interventricular, o sea, del CIB con el ángulo del flujo de entrada. Entonces concluyen que a mayor tamaño del defecto del CIB, menor será el ángulo de este flujo de entrada y por lo tanto estos pacientes van a tener como un mayor factor de riesgo para mortalidad si es que se los lleva a fisiología o a reparación biventricular en comparación a los que se les lleva a reparación univentricular. Y en este estudio, el punto de corte para el ángulo fue de 114 grados. Y demostraron que con 114 grados, dividiéndolo, si es entre más obtuso o más agudo, de acuerdo a este ángulo, daba una sensibilidad al 100% para definir qué pacientes son candidatos para una reparación univentricular. Esta es una imagen de 4 cámaras donde también vamos a ver un canal AB desbalanceado con un ventrículo derecho dominante. Como podemos ver, vamos a ver que la válvula AB va a estar más dirigida hacia el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo con una cavidad mucho más pequeña. Esta imagen también es en una 2D y en un Doppler color, donde vamos a ver que el tamaño del ventrículo izquierdo y el flujo hacia el ventrículo izquierdo es más pequeño en comparación con el ventrículo derecho. Este es un video que nos va a mostrar un canal AB desbalanceado, es una apical 4 cámaras, donde vamos a ver un canal AB desbalanceado con ventrículo derecho dominante y una hipoplasia del ventrículo izquierdo. Y vamos a ver cómo preferentemente esta valva AB se va a abrir sobre el ventrículo derecho. Esta es la misma imagen, pero ya viendo con Doppler color, donde también vamos a poder ver que el mayor flujo va a ir hacia el ventrículo derecho y casi no tanto hacia el ventrículo izquierdo. Y asimismo podemos ver la insuficiencia. Esta imagen es para ver un canal AB desbalanceado con un ventrículo izquierdo dominante. Es una imagen de una vista apical 4 cámaras, donde vamos a poder ver que la valva AB se abre preferentemente hacia el ventrículo izquierdo, y también podemos ver que el tabique interauricular está desplazado más hacia la izquierda. Y muchas veces esto es llamado como una doble salida de la aurícula derecha. Aquí también en el apical 4 cámaras ya es un video donde vemos cómo es que se abre la valva AB predominantemente en el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho es muy pequeño, es una cámara hipoplásica. Este es con el efecto del color Doppler para ver también que el flujo se dirige más hacia el ventrículo izquierdo que hacia el ventrículo derecho. En cuanto al cateterismo cardíaco y angiografía, van a ser básicamente las mismas indicaciones que en los defectos canales AB parciales. Es raro para el tratamiento. En los niños mayores se va a hacer por sospecha de enfermedad vascular pulmonar. Para ver cuál va a ser el plan.
obviamente la enfermedad vascular pulmonar crónica va a avanzar mucho más rápido y las resistencias vasculares pulmonares van a ser mucho mayores en menor tiempo. Entonces aquí también nos va a ayudar para poder medir la presión de la arteria. Vamos a ver que la presión de la arteria pulmonar va a ser similar a la presión de la arterial sistémica, y entonces esto nos quiere decir que hay aumento de la resistencia vascular pulmonar. Y en la angiografía también nos va a ayudar para poder observar el defecto del tracto de salida del ventrículo izquierdo como imagen de cuello de ganso. En cuanto al tratamiento, el tratamiento definitivo de esta cardiopatía es el tratamiento quirúrgico. Sin embargo, apenas se hace el diagnóstico y si el paciente, casi al inicio de la vida, se puede dar un manejo médico para mejorar la insuficiencia cardíaca y estabilizar al paciente hasta que cumpla las condiciones para hacer la reparación quirúrgica. El manejo quirúrgico, los objetivos son el cierre del CIB, el cierre del CIA ostium primum y la restauración y preservación de la competencia de la válvula AB izquierda y derecha, porque ya sabemos que puede quedar con cierto nivel de insuficiencia, como nos pasó con la paciente que tuvimos que finalmente falleció. Entró a cirugía, la repararon, pero tenía un grado de insuficiencia mitral grave, que es una de las complicaciones y uno de los motivos de reoperación en este tipo de cardiopatías. La corrección quirúrgica del canal AB parcial, como básicamente el defecto es el CIA tipo ostium primum, la edad de la corrección, lo que refiere a la literatura, es que puede ser entre el año 8 meses a 2 años. Y aquí lo que se va a hacer es el cierre del CIA, que puede ser con parche de pericardio autólogo o bovino y reparar la hendidura mitral. Y esta hendidura mitral se repara con puntos separados. Y hay que verificar siempre que no quede insuficiente. Por eso es que cuando hacen la corrección de los canales AB, se puede hacer se debe hacer una ecocardiografía intrasop para ver y verificar que los defectos hayan sido correctamente reparados. La corrección quirúrgica del canal AB completo, esta sí se tiene que dar a más temprana edad porque ya se mencionó que evolucionan rápidamente a una enfermedad vascular pulmonar. Lo que mencionan es que definitivamente tiene que ser antes del año, pero entre los 3 a 6 meses de ser posible. Hay alguna literatura, algunos artículos que mencionan que han visto que la reparación en menores de 2 meses y medio, si bien es cierto, podría mejorar, pero involucra mayor tiempo en ventilación mecánica, mayor estancia hospitalaria y mayores complicaciones. Es por eso que prefieren hacerlo entre los 3 a los 6 meses. De preferencia es corregir todo en un solo acto operatorio. Sin embargo, en algunas instituciones, si los pacientes son menores de 5 kilos y tienen mucha sintomatología de hiperflujo, se pueden hacer tratamientos paliativos como el cerclaje de la arteria pulmonar hasta que ya se pueda hacer la reparación total. Para hacer esta corrección quirúrgica del canal AB completo existen 3 técnicas: la del parche único, la del doble parche y del parche único modificado o llamado técnica australiana. La del parche único va a utilizar un parche, como ya se mencionó, biológico o protésico, y esta técnica fue descrita en 1962 y como podemos observar aquí, va a ser un solo parche para poder corregir los 2 defectos del septum interatrial y del septum ventricular y cerrar con puntos separados la hendidura mitral. La del doble parche significa que para el defecto del septum interatrial se va a utilizar un parche biológico que puede ser pericardio autólogo o bovino, y para el para la corrección de la CIB sí se va a utilizar un parche protésico que puede ser el de Dafron. Y también se va a cerrar con puntos separados la hendidura mitral. Y esta técnica de parche una modificada fue descrita en 1997. Aquí lo que van a hacer es que van a utilizar un parche biológico para el cierre del CIA y el cierre del CIB va a ser por sutura directa en el defecto. Es importante, como ya se mencionó,
que se realice una ecocardiografía intraoperatoria transesofágica para evaluar que no queden cortocircuitos residuales, ya que es muy poco probable que estos desaparezcan espontáneamente y porque podrían generar dilatación del anillo valvular y condicionar que haya mayor insuficiencia de la válvula AB izquierda y mayores complicaciones. Hay que también tener en cuenta que muy aparte de valorar estos defectos residuales que podrían haber y de ver si hay o ha quedado insuficiencia de la válvula AB, muchas veces en el intraoperatorio todavía no se ve esta insuficiencia que sí se podría presentar en el posoperatorio. Entonces hay que tener en cuenta que si es que no se ve la insuficiencia de la válvula B en el intraoperatorio, significa que ya quedó muy bien. Siempre hay que hacerle los controles posteriores. Existen situaciones especiales en la cirugía del canal AB. Por ejemplo, los pacientes con deformidad en paracaídas de la válvula AB izquierda. Si tenemos un paciente que tiene esta insuficiencia de la válvula AB izquierda y esta tiene la malformación en paracaídas, es una indicación que necesita, en todo caso, reemplazo pulmonar. De reemplazo valvular. En el caso de hipoplasia ventricular derecha o izquierda, estas hipoplasias pueden ser muy severas y pueden impedir que haya una reparación biventricular. Entonces, la mejor opción para estos pacientes va a ser la fisiología univentricular. En el caso, como ya se mencionó, también pueden haber canal AB completo asociados a tetralogía de Fallot. Entonces, en los pacientes que tienen Fallot y canal AB, aquí el septum infundibular va a estar desplazado anteriormente. Y es por eso que el tracto de salida del ventrículo derecho se va a extender anterior y superior hacia el área perimembranosa. Y puede existir una obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. Y en cuanto a la estenosis subaórtica, esta estenosis subaórtica ya se puede hacer el diagnóstico en la etapa prequirúrgica y puede ser un tipo membrana muscular y se puede hacer la resección de esta. Pero también es importante saber que puede aparecer después de la corrección quirúrgica y que puede ser una de las causas de obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo, como ya se mencionó. Ahora, en cuanto a las complicaciones postquirúrgicas, pueden ser derrame pleural o pericárdico, que haya disfunción renal por un síndrome de bajo gasto cardíaco, que existan los cortocircuitos residuales, la insuficiencia de la válvula AB, como ya se mencionó y como hemos tenido ya pacientes así, hipertensión arterial pulmonar y sobre todo la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que puede ser porque por el mismo del hecho de corregir la CIB, este parche puede obstruir el tracto de salida, puede ser por un anillo fibroso, por un tejido subvalvular o por la desviación anterior del septum interventricular. Y también puede ser por la presencia de un tejido subvalvular que va a prolapsar hacia el área de salida. Y otra de las complicaciones pueden ser las arritmias, como taquicardia nodal, un bloqueo AB completo o una taquicardia de la unión. Las causas de reoperación en el canal AB parcial y completo, principalmente la insuficiencia de la válvula AB izquierda o derecha, que se ha visto hasta en un 25% de los casos, estenosis subaórtica, estenosis de la válvula AB izquierda o algún defecto residual importante. Es importante que en la ecocardiografía postquirúrgica nosotros evaluemos si existen defectos septales residuales, la dirección del cortocircuito, la función de la válvula AB, porque hay que verificar si hay insuficiencia, estenosis y estimar el gradiente medio, estimar la presión sistólica del ventrículo derecho a través de la insuficiencia, valorar la función sistodiastólica ventricular y evaluar el tracto de salida del ventrículo izquierdo para ver que no haya ningún tipo de obstrucción. Como les mencioné, he puesto 2 artículos que explican cómo es que se crearon estos índices para poder definir bien a través del ecocardiograma y tomar opciones y tomar las opciones quirúrgicas en los tipos de canal AB desbalanceado. Entonces, esta es una de la revista Circulation, que es
uso de la definición ecocardiográfica en el uso de las tomas de decisiones para el manejo quirúrgico del defecto atrial ventricular. Y esto fue un estudio multiinstitucional de la Sociedad de Cirujanos Cardiovasculares. Como introducción, ponen que la reparación biventricular tiene buenos resultados cuando se trata de un canal AB completo balanceado, pero sin embargo, como la incidencia del canal AB desbalanceado es muy baja, no se tiene clara la toma de decisiones sobre qué opción quirúrgica es la mejor y cuáles van a ser los resultados de estas. Entonces, como ya se mencionó, inicialmente el índice de la válvula AB lo que medía era el área de la válvula AB más pequeña y el área sobre el área de la válvula AB más grande. Y este podía ser indistinto, o sea, en el numerador podría ir el ventrículo derecho y en el denominador el izquierdo y viceversa. Sin embargo, ellos lo que quisieron fue modificar esta fórmula para hacerla más útil y práctica, y en esta fórmula ya quedaba que el numerador siempre iba a ser el área de la válvula AB izquierda y el denominador iba a ser el área de la válvula AB total. Y entonces lo que ellos querían hacer era que con esta nueva fórmula era poder ver si servía para poder tomar las decisiones quirúrgicas y cuánto servía para ver la viabilidad en una corrección biventricular. Entonces, los objetivos eran determinar si el índice de la válvula AB modificada es un método ecocardiográfico confiable para discriminar entre un canal AB balanceado o desbalanceado y determinar si existía una asociación entre este índice con la estrategia quirúrgica y los resultados de este. Este fue un estudio prospectivo multicéntrico de 4 instituciones de la Sociedad de Cirujanos de Cardiopatías Congénitas, que se estudió entre enero del 2000 y diciembre del 2006. Como criterios de inclusión fueron todos los pacientes menores de un año con canal AB completo, con concordancia auriculoventricular y ventrículo arterial. Y como criterios de exclusión fueron pacientes con cirugías previas que habían sido hechas en otras instituciones, anomalías en las venas pulmonares o sistémicas, pacientes con asociación heterotaxia, atresia aórtica o pulmonar u otras malformaciones congénitas graves. Fueron en total estudiados 356 pacientes, de los cuales fueron a cirugía 330. A reparación biventricular fueron 303 y a reparación univentricular fueron 24 pacientes. Y de estos 356 pacientes, 15 no tuvieron una ecocardiografía evaluable para poder justamente medir este índice, pero 341 sí la ecocardiografía fue evaluable y ayudó para hacer diagnóstico. De estos pacientes analizaron que 305 fueron a cirugía y se les realizó el índice de la válvula AB. Entonces, lo que querían hacer con esto era evaluar este índice de la válvula AB como discriminador entre un canal AB desbalanceado y su relación con el tipo quirúrgico. 341 fueron solamente evaluados con el índice de la válvula AB y lo que querían determinar era el tiempo de la decisión quirúrgica y elaborar un nomograma, que es un modelo matemático que muestra las relaciones que hay entre las cosas y sirve para predecir la probabilidad de un resultado. Y 327 fueron pacientes que fueron operados de reparación biventricular y univentricular, y lo que querían observar con ellos era la supervivencia y el riesgo basado en la estrategia quirúrgica. Entonces, ellos, ¿cómo es que idearon este índice modificado? Era que trazaron, digamos, el área entre la válvula AB común y lo relacionaron con el septum interventricular. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a tener que el área mayor va a ser aquí, ¿no? En el ventrículo izquierdo siempre. Podría ser que el área sea grande, o sea, que sea con predominancia izquierda, o que sea pequeña. Y esta la midieron en una vista subcostal oblicua anterior izquierda. Entonces, lo que hicieron fue medir la relación entre el área de la válvula AB izquierda, que viene a ser esta o esta, sobre el área de la válvula AB total. Y los resultados fueron que
Si la dominancia era derecha, era porque esta relación era menor o igual a 0.4. Y si era mayor o igual a 0.6, significaba que había dominancia izquierda. Aquí, en este histograma, lo que pusieron fueron la frecuencia de los pacientes y los rangos del índice de la válvula AB, que va de 0 a 1, y aquí tenemos los puntos de corte, ¿no? 0.4 y 0.6. Entonces, de un total de 247 pacientes, que fue el 81% de la población total, tenían un ventrículo AB equilibrado y el 19% tenían un canal AB desequilibrado, como podemos observar. En este histograma se van a ver, como ya dije, el punto de corte de 0.4 y de 0.6, y vamos a ver que los pacientes que tienen las líneas azules fueron llevados a una reparación biventricular. Los que fueron menos de 0.39, la mayoría de ellos fueron llevados a una reparación univentricular. Y los que fueron mayores a 0.6, que fueron muy escasos pacientes, fueron llevados entre un tratamiento paliativo o una reparación univentricular. Y los puntos que se ven aquí sobre alguna de las líneas fueron los pacientes que finalmente fallecieron. Entonces, aquí en este nomograma de predicción fue creado justamente para poder ver aún más la asociación entre la estrategia quirúrgica y el índice de la válvula AB. Esto aquí demostraron que la proporción de sujetos en cada uno de los estadios fue que la supervivencia en los pacientes que fueron llevados a reparación biventricular, o sea, los que tenían el índice entre 0,4 y 0,6, fue de 86%. La supervivencia de los que fueron llevados a reparación univentricular fue del 7%. Esto quiere decir que aquí el cuadro nos muestra que cuando tienen los pacientes entre 0.4 y 0.6, el nomograma nos dice, o sea, nos predice que la supervivencia va a ser mucho mayor, como se ve aquí, si es que es llevado a una fisiología biventricular. Y si es menor a 0.4, la supervivencia va a ser mayor si es llevado a una fisiología univentricular. Es lo que quiere decir este cuadro. Como conclusión fue que el índice de la válvula AB caracteriza, sí, efectivamente la transición entre un canal AB balanceado y un desbalanceado, y existe una correlación importante entre el sustrato anatómico, o sea, cómo lo describimos a través del ecocardio, y que va a ayudar a optar por la opción quirúrgica más adecuada para el paciente. Y el otro artículo es de cómo se creó el uso del índice del flujo del ventrículo izquierdo para predecir el éxito de la reparación biventricular en un canal AB desbalanceado de predominancia derecha. Entonces, aquí como introducción, es que nuevamente hay un pobre resultado en la reparación quirúrgica de un canal AB desbalanceado con un BD dominante, y que ya como antecedentes se han descrito otros índices que nos van a poder ayudar a poder escoger cuál es la opción quirúrgica para el paciente. Por ejemplo, Banson describe que un volumen del ventrículo izquierdo preoperatorio que sea mayor a 15 mililitros por metro cuadrado va a ser un ventrículo que sí va a poder tener una buena, digamos, fisiología después de una reparación biventricular. Cohen también hizo la proporción de la válvula AB común, como ya lo mencionamos, y también de acuerdo a estos resultados íbamos a ver si el paciente iba a una reparación biventricular o univentricular. Y algunos otros estudios también han descrito la importancia del anillo de la válvula mitral, de la válvula mitral para la reparación biventricular. Entonces lo que ellos pensaron fue, si el anillo de la válvula mitral es un factor que contribuye a tomar la opción de la reparación biventricular, ¿por qué también no estudiamos el flujo de entrada al ventrículo izquierdo si es que también nos va a ayudar para poder hacer la reparación biventricular?
Entonces, el objetivo fue determinar si el análisis del flujo del color hacia el ventrículo izquierdo predeciría la supervivencia después de una reparación biventricular en un canal AB desbalanceado con ventrículo derecho dominante. Ellos idearon este nuevo parámetro ecocardiográfico, que va a ser el índice de flujo de entrada del ventrículo izquierdo. Los criterios de inclusión fueron pacientes con canal AB desbalanceado con un ventrículo derecho dominante, que ya eran diagnosticados por el criterio de Cohen que ya se mencionó. Los criterios de exclusión eran que presentaran heterotaxia, destrocardia o anomalías conotroncales como tetralogía de Fallot o doble salida del ventrículo derecho. Este estudio fue realizado en el Hospital de Niños de Filadelfia y fue una serie de casos, un estudio retrospectivo que estudiaron pacientes entre enero de 1994 y septiembre del 2007. Entonces, lo que ellos idearon justamente fue este índice. Este índice, ¿cómo se saca? Es el diámetro del anillo secundario del ventrículo izquierdo, que se saca en Doppler color, como vemos aquí, va a ser aquí. Este va a ser el diámetro del anillo secundario del ventrículo izquierdo sobre el diámetro total del anillo de la válvula AB izquierda, pero esta se va a sacar en eco 2D. Entonces, es así como ellos idearon ese flujo. El flujo en Doppler color sobre el diámetro total del anillo AB en 2D. Como resultado fueron que al final, en total fueron 45 pacientes, de los cuales el 51% fue a reparación univentricular y el 49% fueron a reparación biventricular. Y de estos, 11 pacientes fallecidos en la reparación univentricular y 4 en la reparación biventricular, es lo que dice aquí. Entonces, entre los resultados más importantes fue que, por ejemplo, en cuanto al índice que ellos idearon, encontraron que había una P menor a 0.05, en este caso a 0.01. Entonces vieron que utilizando este índice en los pacientes que fueron llevados a una reparación biventricular, la diferencia entre los sobrevivientes y la mortalidad sí tenían una diferencia significativa, una P significativa. Entonces sí sirve este flujo para poder llevar a la fisiología ventricular. Igual encontraron en la edad de la cirugía, encontraron que en los sobrevivientes, mientras más edad tenían en días versus a los que fueron sometidos a cirugía a más temprana edad, sobrevivían más los que fueron sometidos con edades más tardías. Igual hubo la relación entre los sobrevivientes y los no sobrevivientes, que tuvieron obviamente menos tiempo de SEC, menos tiempo de arresto circulatorio. En los que fueron llevados a fisiología biventricular, tuvieron menos muerte a los otros. También estudiaron y vieron la relación entre hallar anormalidades en la válvula AB izquierda, vieron que también está correlacionado con la supervivencia en los pacientes que tenían una reparación biventricular. Y vieron que los pacientes con una reparación biventricular, utilizando este índice, tampoco tenían la necesidad de una reoperación. Entonces, finalmente, teniendo estos resultados, ellos realizan este algoritmo donde al inicio se va a hacer la estratificación con el índice de la válvula AB y se va a dividir en dos. Si tienen menos de 0.41, definitivamente van a una cirugía paliativa. Pero si tienen más de 0.41, aquí viene el dilema, si llevarlos a cirugía biventricular o univentricular. Entonces, con los hallazgos que ellos tuvieron, vieron que los que tienen menos de 0.55 pueden ir a una cirugía univentricular y los que tienen más de 0.55 se pueden considerar para una fisiología biventricular. Y eso sería todo. Muy bien, Gaby. Creo que fue una excelente revisión del tema. Creo que tengo muy poco que agregar. La verdad es que hiciste una muy buena revisión tanto de la parte clínica como de la parte ecocardiográfica. Y creo que estos dos últimos artículos son los que más nos van a ayudar para la clasificación del
canal AB desbalanceado. Bueno, No sé si doctor Ermenger o Tania tengan algún comentario o los hola, residentes soy alguna Sofía, pregunta. ahorita nos hablaron para preguntarle a Londa y justo te comentaba de que hoy hablamos con nuestro jefe y nos pedía hacer una sesión el día lunes a las 9 de la mañana por Zoom. Tampoco tengo Cardiovascular, comentarios. también para normal. Ajá. Ok. ¿Alguna pregunta o comentario de los residentes? El lunes, el próximo lunes a las 9 de la mañana. No, doctora.